El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Esta es una verdad simple pero profunda. Muchas veces pensamos que reaccionar inmediatamente es una señal de fortaleza, de que no dejamos que nada nos pase por encima. Pero, ¿qué tal si esa urgencia de responder no es más que una trampa? A menudo creemos que hablar antes de tiempo, mostrar nuestras emociones sin filtro, nos protege. Sin embargo, la verdadera fuerza radica en el control. No en la represión de las emociones, sino en la capacidad de escoger cuándo y cómo permitirles salir. Uno de los secretos más poderosos que he aprendido es que no reaccionar, en ciertos momentos, puede ser el acto más fuerte de todos. Al no permitir que nuestras emociones controlen nuestras acciones, nos damos espacio para responder con sabiduría. Esto no significa que ignoremos lo que sentimos. Al contrario, significa que somos conscientes de nuestras emociones, pero no esclavos de ellas. Piénsalo por un momento. Imagina que estás en medio de una discusión, y alguien dice algo que te enfurece. Lo primero que quieres hacer es responder con la misma intensidad, defenderte, tal vez hasta atacar. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de dejar que la rabia hable por ti, decides pausar? Esa pausa es el poder. Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción te otorga una ventaja inmensa: claridad. La claridad es lo que nos permite ver más allá del impulso. Al no reaccionar de inmediato, te das la oportunidad de observar la situación desde un ángulo diferente. Te conviertes en un espectador de tus propias emociones, en lugar de ser su prisionero. Y desde esa posición de observador, puedes elegir qué acción tomar, o si siquiera es necesario tomar alguna. A veces el silencio es más elocuente que las palabras. No reaccionar no es sinónimo de debilidad, es una muestra de autocontrol. Es un recordatorio para nosotros mismos de que nuestras emociones no deben dictar nuestro comportamiento. En cambio, debemos ser nosotros quienes decidimos, con calma, qué decir o qué hacer. He aprendido que esta pausa no solo transforma situaciones difíciles, sino que también cambia nuestra percepción del conflicto. Lo que antes parecía una amenaza personal, ahora lo vemos como una oportunidad para entender, para crecer. Nos convertimos en dueños de nuestras respuestas, no en víctimas de nuestras emociones. Cuando reaccionamos desde el impulso, lo que realmente hacemos es entregar el control a la otra persona, o a la circunstancia. Pero cuando pausamos, cuando respiramos profundamente y observamos, estamos reclamando ese control. Y es allí donde radica nuestro verdadero poder. Hay una historia que aprendí de un monje que, cuando era confrontado con situaciones difíciles, simplemente sonreía. No era porque estuviera evitando el conflicto o porque fuera insensible a lo que sucedía. Al contrario, era porque entendía que su paz interior no dependía de lo que los demás dijeran o hicieran. No reaccionar de inmediato le daba la oportunidad de conectar con su centro, con esa parte de él que no se ve afectada por el caos externo. Al final, ese es el secreto que debemos aprender: nuestro poder no reside en nuestras reacciones, sino en nuestra capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. El arte de la pausa. La pausa, ese pequeño instante de silencio antes de hablar o actuar, es algo subestimado en nuestra cultura. Vivimos en un mundo donde se espera que tengamos respuestas rápidas, donde la inmediatez se valora como eficiencia. Sin embargo, he aprendido que ese instante de calma es uno de los secretos más profundos de los sabios. La pausa nos ofrece algo que pocos consideran: perspectiva. Cuando alguien nos ofende o nos desafía, nuestra mente tiende a entrar en modo de defensa. Es una respuesta casi automática, un reflejo que hemos desarrollado para protegernos. Pero, en muchos casos, esa reacción inmediata no es más que una barrera que bloquea nuestra capacidad de ver la situación con claridad. Ese reflejo nos pone en una posición de confrontación en lugar de comprensión. La pausa rompe ese ciclo. Nos permite detenernos antes de caer en el juego emocional. Y es en esa pausa donde encontramos la oportunidad de elegir una respuesta más consciente. No se trata solo de lo que evitamos decir, sino de lo que podemos descubrir en el proceso. En ese espacio entre la provocación y la reacción, se nos da un momento para observar no solo la situación externa,
sino también lo que está sucediendo dentro de nosotros. Es ahí donde podemos empezar a preguntarnos, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Qué es lo que realmente me molesta? A veces, lo que nos afecta no es la situación en sí, sino la historia que nos contamos sobre ella. Quizá nos sentimos atacados porque, en el fondo, tenemos una inseguridad que nunca hemos confrontado. O tal vez nos enfurecemos porque estamos proyectando una frustración pasada sobre el presente. La pausa nos permite ver esas capas ocultas de nosotros mismos, y con esa comprensión, nuestra respuesta se vuelve más auténtica y menos reactiva. Hay una enseñanza budista que dice que la mente es como el agua. Cuando el agua está agitada, es imposible ver lo que hay en el fondo. Pero cuando el agua se calma, la claridad surge de manera natural. Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Cuando reaccionamos de inmediato, estamos agitando nuestras aguas internas, y todo lo que hacemos es reflejar esa turbulencia. Pero cuando elegimos la calma, cuando nos damos permiso para pausar, las aguas se asientan, y entonces podemos ver la verdad con mayor claridad. Esa claridad no solo beneficia nuestras interacciones con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Cada vez que nos detenemos antes de reaccionar, estamos cultivando un hábito de autoconciencia. Y esa autoconciencia es la base de cualquier transformación personal. Al conocernos mejor, al observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas, comenzamos a entendernos en un nivel más profundo. Nos damos cuenta de que nos impulsa, de que nos controla, y con esa información podemos empezar a tomar decisiones más sabias. El monje que mencioné antes, aquel que sonreía ante el conflicto, lo hacía porque sabía que las emociones, por intensas que fueran, eran pasajeras. No se aferraba a ellas ni permitía que gobernaran su vida. Y ese es otro secreto poderoso: las emociones son como nubes que cruzan el cielo de nuestra mente. Aparecen, se desplazan y, eventualmente, desaparecen. Si aprendemos a observarlas sin reaccionar, descubrimos que no necesitamos ser esclavos de ellas. No necesitamos identificarnos con cada impulso o pensamiento que nos cruza. Al aprender a pausar, no solo controlamos nuestras reacciones externas, sino también nuestro diálogo interno. En lugar de dejarnos llevar por pensamientos de enojo, miedo o frustración, podemos elegir qué pensamientos nutrir y cuáles dejar ir. Es un acto de poder silencioso, uno que nos devuelve el control de nuestra mente y nuestras emociones. El poder de no reaccionar no radica en la represión, sino en la liberación. Al no reaccionar, estamos liberándonos del control de nuestras emociones inmediatas y abriéndonos a la posibilidad de una respuesta más consciente y compasiva. Esa pausa, ese instante de silencio, es donde encontramos la libertad. Romper el ciclo de la reacción automática. Cuando nos enfrentamos a una situación desafiante, nuestro cuerpo y nuestra mente tienden a entrar en un ciclo automático de reacción. Este ciclo ha sido moldeado por años de experiencias pasadas, creencias arraigadas y respuestas emocionales aprendidas. Es casi como si estuviéramos en piloto automático, reaccionando sin pensar, siguiendo patrones que ni siquiera cuestionamos. Pero lo que pocos se dan cuenta es que este ciclo puede romperse, y es ahí donde reside un poder inmenso. Romper ese ciclo no es fácil, porque va en contra de nuestra naturaleza condicionada. Desde pequeños aprendemos a reaccionar ante el estrés, el enojo o el miedo de manera inmediata. Nos enseñan a defendernos, a protegernos de cualquier amenaza percibida, pero rara vez nos enseñan a detenernos, observar y reflexionar antes de actuar. La reacción rápida se ha convertido en nuestra norma. Pero cada vez que caemos en ella, estamos cediendo nuestro poder a esa emoción que, en realidad, es temporal. Uno de los primeros pasos para romper este ciclo es cultivar la conciencia del momento presente. No podemos cambiar lo que no somos capaces de ver. Si no somos conscientes de nuestras reacciones automáticas, seguiremos repitiéndolas una y otra vez, atrapados en una rueda de impulsos. Aquí es donde entra en juego la importancia de la observación interna. La observación interna es una práctica en la que nos detenemos, no para suprimir nuestras emociones, sino para reconocerlas sin identificarnos con ellas. Es decir, cuando sentimos que una emoción surge dentro de nosotros, ya sea enojo, ansiedad,
frustración, en lugar de reaccionar al instante, podemos observar esa emoción como si fuera un visitante pasajero. Nos decimos a nosotros mismos, esto es enojo. Esto es frustración. Pero no soy yo. No tengo que actuar sobre esto ahora mismo. Al crear ese espacio entre la emoción y la reacción, nos liberamos de su control. Una de las técnicas más efectivas para lograr esta conciencia es la respiración consciente. Parece algo simple, pero en el calor del momento, la respiración puede ser nuestra mayor aliada. Al llevar nuestra atención a la respiración, estamos redirigiendo nuestra mente desde el impulso emocional hacia el presente. Respirar profundamente no solo calma el cuerpo, sino que también nos da ese pequeño espacio necesario para decidir cómo queremos responder. Otra herramienta útil para romper este ciclo de reacción es preguntarnos, ¿qué lograré con mi respuesta inmediata? ¿Qué cambiará realmente si reacciono ahora? A menudo, la respuesta será que nada positivo se obtiene al reaccionar desde la impulsividad. De hecho, lo que muchas veces logramos es empeorar la situación, alimentando más conflicto y malentendidos. Pero al hacer estas preguntas, estamos activando una parte diferente de nuestra mente, la parte que puede evaluar con mayor claridad y lógica. Además, cuando elegimos no reaccionar de inmediato, damos a la otra persona algo que es extremadamente valioso: espacio. Este espacio no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando respondemos sin estar a la defensiva, podemos generar un ambiente más tranquilo, donde las conversaciones no se conviertan en batallas. Al no reaccionar desde el ego, estamos permitiendo que el diálogo sea más constructivo y menos destructivo. Los monjes enseñan que la verdadera fuerza no radica en ser invulnerable o impermeable a las emociones, sino en aprender a navegar con ellas sin ser arrastrado. Y esto es algo que todos podemos practicar. No se trata de convertirse en alguien frío o indiferente, sino en alguien que ha desarrollado una relación saludable con sus emociones. Al aprender a no reaccionar automáticamente, nos damos la oportunidad de responder desde un lugar de equilibrio, en lugar de desde el caos interno. Poco a poco, al repetir este proceso de pausa y observación, rompemos el ciclo de la reacción automática. Con el tiempo, las emociones pierden su poder sobre nosotros. No porque dejemos de sentirlas, sino porque hemos aprendido a no ser controlados por ellas. Esto no solo mejora nuestras relaciones con los demás, sino también con nosotros mismos. Al final, nos damos cuenta de que no necesitamos reaccionar ante todo lo que sucede a nuestro alrededor, que podemos elegir la paz en lugar del conflicto, el entendimiento en lugar del juicio. En ese espacio, en esa pausa consciente, encontramos nuestra verdadera libertad. La maestría de las emociones. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que, en muchos casos, no son las situaciones externas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. No es el evento lo que nos desestabiliza, sino lo que pensamos y sentimos al respecto. Esta realización cambia por completo nuestra relación con el mundo, porque nos recuerda que el control no está en lo que sucede, sino en cómo lo manejamos internamente. Esa es la verdadera maestría, gobernar nuestras emociones en lugar de permitir que ellas nos gobiernen a nosotros. Imagínate por un momento enfrentando una situación que normalmente te sacaría de tus casillas. Tal vez alguien te interrumpe de manera grosera, o recibes una crítica inesperada que te desestabiliza. En un escenario típico, tu mente podría entrar en modo de defensa. Podrías sentir la necesidad inmediata de responder, de justificarte, o incluso de devolver el ataque. Pero aquí es donde la maestría entra en juego. En ese momento, tienes la opción de no reaccionar. La verdadera maestría emocional no significa no sentir enojo o frustración. Significa permitirte sentir esas emociones, pero sin dejarlas dirigir tu comportamiento. Es un acto consciente de autodominio, en el que reconoces la emoción que surge, pero eliges no actuar sobre ella desde el impulso. Al hacerlo, te posicionas como el dueño de tu estado interno, y no como una marioneta de las circunstancias externas. Algunos podrían pensar que este tipo de autocontrol es una forma de represión, pero en realidad es todo lo contrario. Reprimir significa ignorar o negar lo que sientes. La maestría emocional, en cambio,
implica estar profundamente consciente de lo que sientes, pero también estar consciente de que tienes la libertad de no reaccionar de inmediato. Es reconocer que las emociones, como las olas en el mar, vienen y van. No son permanentes, ni necesitan ser la brújula que dirige tu comportamiento. Uno de los secretos que los monjes han compartido durante siglos es que no somos nuestras emociones. Esta es una verdad sencilla, pero profunda. Al identificarte completamente con una emoción, te conviertes en ella. Si te identificas con la ira, entonces te vuelves ira; si te identificas con el miedo, te vuelves miedo. Pero si puedes observar esas emociones desde una distancia interna, te das cuenta de que no eres ellas. Son solo estados pasajeros que están en ti, pero no te definen. Practicar este tipo de desapego emocional nos permite enfrentarnos a situaciones difíciles con mayor ecuanimidad. No se trata de ser indiferente o distante, sino de ser capaz de mantener un centro de calma en medio de la tormenta. La vida está llena de desafíos, pero nuestra capacidad para mantener el equilibrio interno es lo que realmente determina nuestra experiencia. Al no reaccionar desde el impulso, evitamos caer en el caos emocional y nos mantenemos conectados con nuestra verdadera esencia. Una historia que refleja este principio proviene de un antiguo maestro zen. Un discípulo, lleno de frustración por no lograr la paz interna, le preguntó al maestro: ¿cómo puedo encontrar paz cuando mi mente siempre está agitada por emociones? El maestro respondió: no intentes calmar el agua agitada, simplemente siéntate a la orilla y observa. El agua, por sí misma, se calmará. Este simple pero poderoso consejo refleja la idea de que la calma no se logra forzándola, sino permitiendo que las emociones sigan su curso natural sin interferir. Al observar sin reaccionar, eventualmente el caos interno se disuelve por sí solo. Esto no significa que debamos permitir que las emociones nos dominen durante largos periodos. Lo que se busca es la habilidad de sentir plenamente la emoción sin actuar desde ella. Una vez que hemos permitido que la emoción exista sin juzgarla, sin apresurarnos a eliminarla, se desinfla. Pierde su fuerza, y entonces podemos decidir con mayor claridad cómo queremos proceder. Con el tiempo, al practicar esta observación desapegada de nuestras emociones, empezamos a notar algo interesante: nuestra capacidad de permanecer en calma aumenta. Las cosas que solían molestarnos pierden su impacto. No es que nos volvamos insensibles, sino que ganamos una perspectiva más amplia. Comprendemos que lo que ocurre afuera no tiene el poder de desequilibrarnos, a menos que se lo permitamos. Al final, la maestría emocional no es solo una habilidad que mejora nuestras interacciones con los demás, sino que es un acto profundo de autocompasión. Es reconocer que, al no reaccionar desde el impulso, nos estamos dando la oportunidad de vivir con más paz, más claridad y más control sobre nuestra propia vida. Esa es la verdadera libertad. La sabiduría de elegir el silencio. En muchas ocasiones, la reacción más poderosa que podemos tener es el silencio. No el silencio de la indiferencia, sino el silencio que proviene de la sabiduría interna, de esa quietud que sabe cuándo hablar y cuándo es mejor escuchar. En la sociedad actual, donde el ruido constante parece ser la norma, aprender a valorar el silencio es casi un arte perdido. Pero en ese espacio silencioso es donde reside uno de los secretos más profundos del autocontrol. Elegir el silencio no es lo mismo que huir del conflicto o reprimir nuestras emociones. Al contrario, es un acto deliberado, una decisión consciente de no caer en la trampa de la reacción inmediata. Cuando una situación tensa se presenta, la respuesta natural es llenar el espacio con palabras, intentar justificar, defender o atacar. Sin embargo, en ese afán por responder rápidamente, muchas veces perdemos de vista el verdadero propósito de la comunicación: entender y ser entendidos. A veces, lo que más necesitamos en ese momento no es hablar, sino pausar y escuchar, incluso a nosotros mismos. El silencio nos permite procesar la información de manera más profunda. Nos brinda el tiempo necesario para que las emociones iniciales se asienten y para que nuestra mente pueda ver la situación desde un ángulo más objetivo. En ese espacio de silencio, podemos hacernos preguntas importantes: ¿qué es lo que realmente quiero decir? ¿Vale la pena responder a esta provocación?
¿Qué ganaré al reaccionar de inmediato? Estas preguntas no solo calman el fuego interno, sino que también nos permiten elegir nuestras batallas con mayor sabiduría. La verdadera sabiduría no consiste en tener una respuesta para todo, sino en saber cuándo una respuesta es realmente necesaria. Hay situaciones en las que el silencio es más elocuente que cualquier palabra. En un conflicto, el silencio puede desactivar la tensión de manera más efectiva que una respuesta cargada de emociones. Le da a la otra persona el espacio para reflexionar sobre sus propias palabras y acciones. Muchas veces, cuando respondemos desde el silencio, permitimos que el otro sienta el impacto de sus propias palabras, sin añadirle más combustible a la situación. El monje que mencioné antes solía enseñar que el silencio es una herramienta de autoconocimiento. Al no reaccionar, al permitir que el silencio ocupe el espacio que normalmente llenamos con impulsos, comenzamos a ver las raíces de nuestras emociones. Nos damos cuenta de lo que realmente nos motiva. El silencio nos permite hacer una pausa y mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que realmente me molesta de esta situación? ¿Por qué siento la necesidad de defenderme o atacar? Esa introspección nos da claridad, y con claridad viene la paz. Elegir el silencio también es un acto de humildad. Al optar por no reaccionar inmediatamente, estamos reconociendo que no siempre tenemos todas las respuestas, y que está bien no saberlo todo. Nos estamos permitiendo aprender de la situación en lugar de simplemente reaccionar a ella. Y en ese aprendizaje, encontramos una mayor capacidad para manejar futuros desafíos de manera más efectiva. Por supuesto, hay momentos en los que es necesario hablar, en los que nuestras palabras pueden ser una herramienta de cambio positivo. Pero la clave está en saber cuando esas palabras están guiadas por la sabiduría y no por el impulso emocional. El silencio previo a la respuesta nos otorga ese poder de discernimiento. Nos da la posibilidad de responder desde un lugar de calma y no desde el caos. Es interesante observar que muchas veces, después de una pausa de silencio, la necesidad de reaccionar desaparece por completo. Lo que en un principio parecía urgente de decir, pierde fuerza. Y en lugar de entrar en un conflicto, podemos encontrar una solución más pacífica o, simplemente, darnos cuenta de que no es necesario responder en absoluto. Hay una antigua enseñanza que dice que el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. Y es verdad. En ese espacio silencioso, las emociones se transforman, los pensamientos se clarifican y, en muchas ocasiones, la mejor respuesta surge de la quietud. El silencio nos conecta con una parte más profunda de nosotros mismos, una parte que no está agitada por las circunstancias externas, una parte que siempre está en paz. Al aprender a valorar el silencio, también estamos cultivando una relación más sana con nuestras emociones. Nos estamos permitiendo sentir sin apresurarnos a actuar. Y en ese proceso, descubrimos que no necesitamos reaccionar a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay una libertad inmensa en elegir el silencio, una libertad que nos devuelve el control sobre nuestras respuestas y nos libera de la necesidad de reaccionar ante cada estímulo. Ese es el verdadero poder del silencio, nos permite reconectar con nuestro centro, con nuestra esencia más tranquila, y desde ese lugar, podemos decidir cómo queremos interactuar con el mundo. El desapego y la libertad interna. Una de las razones más comunes por las que sentimos la necesidad de reaccionar ante lo que nos sucede es porque estamos profundamente apegados a ciertas ideas, emociones o expectativas. Este apego nos impulsa a defendernos, a justificar nuestras acciones, a buscar la aprobación de los demás o, a veces, simplemente a demostrar que tenemos razón. Pero cuando estamos tan atados a nuestras emociones y pensamientos, nos volvemos prisioneros de ellos. El desapego, entonces, se convierte en la clave para alcanzar una libertad interna que no está condicionada por las circunstancias externas. El desapego no significa carecer de emociones o no preocuparnos por nada. Es importante comprender que no se trata de un rechazo al mundo o a nuestras experiencias. Más bien, se trata de no aferrarnos a ellas, de no permitir que nos controlen. Cuando nos desapegamos, estamos reconociendo que las emociones y los pensamientos son transitorios, que no definen quiénes somos en esencia. Nos damos cuenta de que podemos sentir intensamente sin dejarnos arrastrar por lo que sentimos.
En muchas ocasiones, nuestras reacciones provienen del deseo de controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Queremos que las personas actúen de cierta manera, que las situaciones se desarrollen como imaginamos, y cuando esto no sucede, surge la frustración, el enojo o el miedo. Nos aferramos a la idea de cómo deberían ser las cosas, y al no cumplirse esas expectativas, reaccionamos. Pero al practicar el desapego, aprendemos a aceptar que no todo está bajo nuestro control. La vida, las personas, las circunstancias, son dinámicas e impredecibles. Y en esa aceptación encontramos paz. Hay un antiguo proverbio que dice, suelta y serás libre. Esta idea es poderosa porque nos enseña que el verdadero poder no radica en controlar el mundo exterior, sino en liberarnos de la necesidad de controlarlo. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, aprendemos a fluir con la vida, a adaptarnos a lo que llega sin perder nuestro equilibrio interno. Este es uno de los secretos mejor guardados de los monjes y maestros espirituales. Al soltar el control, en realidad ganamos una forma de control más profunda, la del propio ser. El desapego no significa renunciar a la responsabilidad. De hecho, cuando estamos desapegados, somos más capaces de actuar con claridad y eficacia. Sin el peso de las emociones reactivas, nuestra mente está más despejada, y podemos tomar decisiones que están alineadas con nuestros valores más profundos, en lugar de decisiones motivadas por el miedo o la ira. El desapego nos permite ver las cosas como realmente son, sin el filtro de nuestras expectativas o deseos. Uno de los desafíos más grandes en la vida es desapegarse del resultado. Esto no significa que no debamos esforzarnos por lograr nuestras metas o cumplir nuestros sueños, pero sí significa que debemos ser conscientes de que no siempre podemos controlar el resultado final. Podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero el resultado, muchas veces, depende de factores externos. Al desapegarnos del resultado, dejamos de obsesionarnos con lo que no podemos controlar y nos enfocamos en el proceso, en lo que sí podemos hacer. Este cambio de enfoque nos libera de una enorme carga emocional. El desapego también nos ayuda en nuestras relaciones personales. A menudo, nuestras reacciones están vinculadas al deseo de ser entendidos, de ser validados por los demás. Queremos que nuestras emociones sean reconocidas, que nuestras opiniones sean aceptadas. Pero al desapegarnos de la necesidad de esa validación externa, ganamos una seguridad interna. Ya no necesitamos que los demás aprueben nuestras decisiones para sentirnos en paz con nosotros mismos. Aprendemos que la verdadera paz no depende de la opinión de los demás, sino de nuestra propia autocomprensión y autovaloración. El desapego nos enseña a no tomar las cosas de manera personal. A veces, lo que las personas dicen o hacen no tiene nada que ver con nosotros, sino con sus propias luchas y batallas internas. Cuando estamos desapegados, podemos escuchar críticas o comentarios negativos sin sentirnos atacados. No reaccionamos porque entendemos que esas palabras no definen quiénes somos. Desde ese lugar de libertad interna, somos capaces de responder con compasión, incluso cuando otros intentan provocarnos. Al practicar el desapego, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que solían molestarnos o inquietarnos ya no tienen el mismo poder sobre nosotros. Al dejar de aferrarnos, empezamos a experimentar la vida de manera más ligera, más fluida. Descubrimos que podemos disfrutar del presente sin estar atrapados en lo que podría salir mal. Y es en ese espacio de desapego donde realmente florece la paz interna. La libertad que surge del desapego no es una negación de la vida, sino una afirmación de ella. Al liberarnos de las expectativas y de la necesidad de controlar, comenzamos a experimentar la vida de manera más plena, con una mente abierta y un corazón más ligero. Esa es la verdadera esencia de vivir en paz, estar en el mundo sin ser esclavo de él. El poder de la paciencia en la quietud. La paciencia es uno de los pilares fundamentales cuando hablamos de no reaccionar. A menudo pensamos en la paciencia como la simple habilidad de esperar, pero en realidad es mucho más que eso. Es un estado activo de la mente, un ejercicio de autocontrol consciente que nos permite vivir con más sabiduría. La paciencia no es pasividad, sino una fuerza interior que nos capacita para resistir el impulso de reaccionar ante los estímulos externos. La paciencia,
como un músculo, se fortalece con la práctica, y su práctica se vuelve esencial cuando buscamos no dejarnos llevar por las emociones. Cuando estamos en una situación difícil, cuando alguien nos provoca o nos sentimos abrumados por el caos, el primer impulso es hacer algo, cualquier cosa, para aliviar el malestar. Queremos que las cosas cambien, que el dolor o la incomodidad desaparezcan de inmediato. Pero en ese deseo de acción rápida, muchas veces tomamos decisiones que, lejos de mejorar las cosas, las complican aún más. La paciencia nos enseña que no todo necesita una respuesta inmediata. A veces, la mejor respuesta es esperar, observar y permitir que la situación evolucione antes de tomar una decisión. Es en la quietud de la paciencia donde encontramos la claridad. En lugar de ser arrastrados por el torbellino emocional, la paciencia nos da la oportunidad de dejar que las aguas se calmen antes de actuar. Al observar la situación desde una perspectiva más tranquila, descubrimos que lo que parecía urgente o amenazante en un primer momento no es tan grave como lo percibíamos. A menudo, los problemas que parecen inmensos en el calor del momento pierden su intensidad si les damos tiempo. Este es uno de los grandes regalos de la paciencia, nos otorga perspectiva. Pero la paciencia no solo se trata de esperar a que pase la tormenta, también implica confiar en el proceso. Hay momentos en los que, por más que queramos controlar lo que sucede, la vida sigue su curso a su propio ritmo. Y eso puede ser frustrante, especialmente en un mundo que nos empuja constantemente a obtener resultados inmediatos. Aprender a confiar en que todo tiene su tiempo adecuado es un acto de fe en la vida misma. Implica aceptar que no siempre podemos apresurar las cosas, pero que, si esperamos con paciencia, las soluciones o respuestas llegan cuando deben llegar. La paciencia, además, es una forma de autocompasión. Al resistir el impulso de reaccionar de inmediato, nos estamos dando el espacio para procesar nuestras emociones de manera más saludable. Nos permitimos sentir, reflexionar y luego actuar con sabiduría. Esto reduce el estrés que a menudo acompaña a las decisiones impulsivas y nos permite mantener una mente más clara y un corazón más tranquilo. No reaccionar de manera inmediata es un regalo que nos damos a nosotros mismos, pues evitamos entrar en ciclos de arrepentimiento o culpa por haber actuado precipitadamente. En las enseñanzas de los grandes maestros espirituales, la paciencia es vista como un acto de coraje. No es fácil resistir el impulso de la reactividad. En un mundo donde todo parece moverse a gran velocidad, detenernos para ser pacientes requiere una fuerza interna que muchas veces pasa desapercibida. Es un coraje silencioso, pero enormemente poderoso. Mientras otros se apresuran a responder, a resolver o a imponer sus ideas, la paciencia nos permite sostenernos firmes en la quietud, sabiendo que las respuestas correctas se revelarán en su debido momento. La paciencia también está profundamente conectada con la comprensión de la impermanencia. Nada en la vida es permanente, ni el dolor, ni la frustración, ni la alegría. Todo pasa. Al comprender esta verdad, la paciencia se vuelve una herramienta esencial para navegar las altas y bajas de la vida. Sabemos que, por más difíciles que sean las circunstancias actuales, también pasarán. Y cuando reconocemos esto, la urgencia de reaccionar se disuelve. Nos volvemos más capaces de aceptar el flujo natural de la vida, sin tratar de forzar cambios o soluciones rápidas. Una anécdota que ilustra el poder de la paciencia proviene de un maestro que comparaba la vida con un río. Decía que las personas que se apresuran a actuar ante cada problema son como aquellos que intentan nadar contra la corriente del río, agotándose sin avanzar. Los que practican la paciencia, por otro lado, son como aquellos que permiten que el río los lleve, confiando en que, aunque el viaje puede tener momentos difíciles, el río siempre los llevará a su destino. Este enfoque no es una invitación a la inactividad, sino a la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo esperar. La paciencia, por tanto, es un arte que nos permite movernos por la vida con mayor fluidez. No se trata de resignarse a lo que sucede, sino de desarrollar la fortaleza interna para resistir el impulso de la reactividad. Al practicar la paciencia, no solo evitamos decisiones precipitadas, sino que también cultivamos un sentido más profundo de paz. Porque en la quietud de la paciencia, descubrimos que la verdadera fortaleza no está en el control externo,
sino en la capacidad de mantenernos serenos y centrados, incluso en medio del caos. El legado del autocontrol y la paz interior. Al final de todo, lo que buscamos al aprender a no reaccionar es la verdadera libertad. No una libertad física o material, sino una libertad interior, la que nos permite caminar por la vida sin ser esclavos de nuestras emociones, pensamientos o circunstancias. Esta libertad es el fruto del autocontrol, una habilidad que se cultiva y que se convierte en el mayor de los poderes. Porque cuando podemos elegir no reaccionar, cuando somos capaces de detenernos antes de dejarnos arrastrar por la corriente de la reactividad, alcanzamos una paz interior inquebrantable. Esta paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Es una paz que surge de dentro, de ese lugar profundo en nosotros que no se ve afectado por los vaivenes externos. Este es el legado más valioso del autocontrol, la habilidad de encontrar estabilidad y calma en medio de la tormenta. Vivir desde este centro de serenidad nos transforma, y a su vez transforma la manera en que interactuamos con el mundo. Una de las claves para mantener esa paz interior es recordar que no todo en la vida requiere una respuesta. No cada provocación merece una reacción, no cada comentario debe ser respondido. A veces, lo más sabio que podemos hacer es simplemente observar, aprender y permitir que las cosas sigan su curso. Porque cuando actuamos desde la reactividad, nos convertimos en parte del problema, pero cuando elegimos la no reacción consciente, nos elevamos por encima de la situación y encontramos soluciones más profundas. Esta no reacción no es una señal de debilidad o sumisión, como muchos podrían pensar. Al contrario, requiere una fortaleza interior monumental. Es fácil reaccionar, es fácil dejarse llevar por el calor del momento. Lo difícil, lo verdaderamente poderoso, es resistir ese impulso. Es en ese acto de resistencia donde reside la verdadera fuerza. No es el que grita más fuerte el que tiene el control, sino aquel que puede guardar silencio y observar antes de actuar. Ese es el verdadero maestro. Los monjes y sabios antiguos entendían esto a la perfección. Ellos sabían que el verdadero dominio de uno mismo no se encuentra en la habilidad de controlar a los demás o a las circunstancias, sino en la habilidad de controlar nuestras propias respuestas. En lugar de ser reactivos, estos maestros practicaban el arte de la respuesta consciente, una respuesta que nace no del impulso o del ego, sino de la sabiduría y la compasión. Y esa es una habilidad que todos podemos desarrollar, si estamos dispuestos a hacer el trabajo interno. Una vez que empezamos a dominar nuestras respuestas, algo interesante sucede, el mundo exterior pierde su poder sobre nosotros. Las palabras de los demás, las situaciones que antes nos alteraban o nos provocaban ya no tienen el mismo impacto. Esto no significa que dejamos de sentir, pero significa que ya no nos dejamos arrastrar por lo que sentimos. Aprendemos a observar nuestras emociones con una distancia saludable, reconociéndolas sin identificarnos completamente con ellas. Somos más que nuestras emociones, más que nuestros pensamientos. Y cuando comprendemos eso, ganamos una libertad extraordinaria. El autocontrol, entonces, se convierte en una especie de escudo. Nos protege de las tormentas emocionales que nos rodean, nos permite actuar desde un lugar de equilibrio y no desde el caos. Y lo más importante, nos otorga una mayor claridad para tomar decisiones. Cuando no reaccionamos automáticamente, podemos evaluar las situaciones con mayor objetividad, lo que nos lleva a tomar mejores decisiones para nosotros mismos y para los que nos rodean. Este es el verdadero secreto del monje, no reaccionar es una forma de desapegarse del drama del mundo exterior. Nos permite vivir desde un lugar más auténtico, más centrado en lo que realmente importa. Nos enseña que no necesitamos estar a merced de las emociones fluctuantes o de los desafíos externos. Al no reaccionar, nos volvemos los arquitectos de nuestra propia paz. En ese sentido, la práctica de no reaccionar se convierte en una especie de meditación activa. Cada vez que resistimos el impulso de reaccionar, estamos entrenando nuestra mente para estar presente, para no ser arrastrada por las olas del momento. Es un ejercicio de conciencia plena que nos recuerda, una y otra vez, que tenemos el control sobre cómo decidimos interactuar con el mundo. Y es en esa conciencia donde encontramos la verdadera libertad. Al final,
No reaccionar es más que una táctica para evitar conflictos o problemas. Es un camino hacia la sabiduría, una vía hacia una vida más plena y más pacífica. Es una manera de liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a las circunstancias externas y de reconectar con nuestra verdadera esencia. Nos enseña que la vida no se trata de cómo reaccionamos a lo que sucede, sino de cómo elegimos responder, con calma, con sabiduría y, sobre todo, con compasión. Así que, cuando la próxima provocación aparezca, cuando las emociones intenten tomar el control, recuerda, el poder de no reaccionar está en tus manos. Y con él, la posibilidad de vivir una vida llena de paz, de claridad y de verdadero autocontrol. Ese es el legado de aquellos que han aprendido a no dejar que sus emociones hablen por ellos, y esa es la clave para una vida realmente plena.